Venga, vamos a sumergirnos en una auténtica historia de detectives geológicos. Y es que a veces las mayores fortunas y los paisajes más increíbles no son para nada fruto del azar, sino de una única y potentísima fuerza que está oculta bajo tierra. Hoy investigamos justo eso, cómo una sola grieta en la corteza terrestre acabó dando forma al destino de toda una región. Pues sí, aunque suene increíble, la tranquila región de Linares, en Jaén, fue en su día el epicentro mundial de la producción de plomo. Estamos hablando de los siglos XIX y XX, una época en la que esta zona era una auténtica potencia industrial que alimentó revoluciones tecnológicas por todo el planeta. La pregunta es obvia, ¿por qué aquí? ¿Qué demonios tenía esta tierra de especial? La respuesta, claro, no está en la superficie, está en lo que nos cuenta este mapa geológico. Todo, absolutamente todo se debe a un gigantesco accidente tectónico, una fractura colosal que, aunque es invisible para la mayoría de nosotros, fue la arquitecta de todo lo que se ve y, sobre todo, de la inmensa riqueza que se sacó de sus entrañas. Y cuando decimos riqueza, las cifras son, bueno, es que son para alucinar. Se calcula que se extrajeron de aquí más de 5,5 millones de toneladas de plomo, una cantidad monumental que nos da una idea de la escala de lo que estaba pasando bajo el suelo. Y todo, como vamos a ver ahora, gracias a una única falla geológica. Muy bien, pues ha llegado el momento de presentar a la gran protagonista de nuestra historia, a la estructura geológica que, en la sombra, lo orquestó absolutamente todo. Pero antes de nada, un concepto clave. A ver, una falla tectónica no es solo una grieta y ya está. Es una zona de ruptura donde dos bloques gigantescos de la corteza terrestre se mueven, pueden deslizarse uno junto al otro, chocar o, como pasa en nuestro caso, uno de los bloques puede hundirse respecto al otro. Y ese movimiento, como veremos, lo cambia todo. Y aquí la tenemos, la falla de Guarromán. Este es su nombre. Es un accidente tectónico que va en dirección noreste-suroeste y que es absolutamente fundamental para entender no solo la riqueza minera, sino la propia forma del paisaje de la zona. Es, por así decirlo, el motor silencioso de toda esta historia. Para entender la fuerza de la que hablamos, solo hay que fijarse en esta cifra, 200 metros. Ese fue el desplazamiento vertical, o sea, el hundimiento que provocó la falla de Guarromán. Para que nos hagamos una idea, es como si un lado del terreno cayera de golpe la altura de un rascacielos de más de 60 pisos respecto al otro. Una fuerza, vamos, descomunal. Claro, un movimiento tan brutal no es algo que ocurra solo en las profundidades. Tuvo consecuencias directas muy visibles en la superficie y fue esculpiendo el paisaje de formas súper concretas. Vamos a ver cómo se manifiesta esto. Y esto lo ilustra de maravilla. La falla de Guarromán funciona como una frontera geológica radical. A un lado tenemos la meseta ibérica, una llanura antigua, dura, formada por rocas paleozoicas de hace cientos de millones de años, como granitos y pizarras. Al otro lado, el bloque que se hundió da lugar a la depresión del Guadalquivir, una cuenca mucho más joven que se fue rellenando con sedimentos más blanditos y recientes. O sea, dos mundos completamente distintos, separados por una sola línea. El trabajo de la falla se ve por todas partes, si sabes dónde mirar, claro. El hundimiento del terreno creó lo que se conoce como la fosa de Bailén, y la erosión sobre esos sedimentos más blandos esculpió esas lomas suaves, tan típicas de la zona. Incluso los ríos se vieron obligados a seguir las líneas de debilidad que marcaba la fractura. La falla literalmente dibujó el mapa. Pero con todo, el efecto más espectacular de la falla no está en lo que vemos, sino en lo que creó bajo tierra. Venga, pasemos a la parte de la historia que explica la inmensa fortuna minera de Linares. El punto crucial es este que leemos. En un momento dado, la falla no siguió una línea recta, sino que giró un poco. Este cambio de dirección, esta inflexión, provocó una descompresión brutal en la roca, sobre todo en el granito. Es como si tiras de los dos extremos de algo rígido. Se abren grietas, huecos, espacios vacíos en las profundidades. La falla acababa de crear el escenario perfecto. El proceso fue como un sistema de fontanería geológica a una escala gigantesca. Primero, el granito, al enfriarse hace millones de años, ya tenía sus propias fracturas. Luego, el movimiento de la falla de Guarromán las abrió a lo bestia. Esto permitió que fluidos hidrotermales, que básicamente es agua a temperaturas altísimas cargada de metales disueltos, subieran desde las profundidades y llenaran esos huecos. Y al enfriarse muy, muy lentamente, los metales precipitaron, cristalizando y formando esas ricas vetas de galena, el mineral del plomo y de plata. Y ojo, que esto no fue un único evento. Los geólogos han identificado por lo menos 3 pulsos distintos de mineralización. El primero, que es el más importante económicamente, ocurrió hace casi 300 millones de años y fue el que depositó el plomo y la plata. Después, una segunda fase trajo cobre y hierro. Y mucho más recientemente, durante la formación de las cordilleras béticas, un último pulso depositó barita, un proceso complejísimo que se extendió durante eones.
Bueno, pues para ir terminando, vamos a conectar toda esta historia geológica, que abarca cientos de millones de años, con su impacto directo en la historia humana y en la industria más reciente. El legado de la falla de Warroman es que es inmenso. Es la responsable directa de la forma que tiene el paisaje de esa frontera entre la meseta y la depresión del Guadalquivir. Creó las condiciones exactas para que se formara uno de los yacimientos de plomo más bestias del mundo, lo que a su vez provocó un boom industrial a escala global. E incluso hoy, las arcillas que se depositaron en la fosa que la falla ayudó a crear son la base de la próspera industria cerámica de la zona. Geología, historia y economía, todo conectado por una sola fractura. Lo que nos deja con una pregunta final. La historia de la falla de Warroman nos demuestra que bajo la aparente calma de la superficie, a menudo se esconden fuerzas y relatos que han definido quiénes somos y cómo vivimos. Y nos invita a preguntarnos, ¿qué otras historias geológicas igual de fascinantes se esconderán justo debajo del suelo que pisamos cada día?